¿cómo están ustedes? Qué alegría que hoy es jueves para estar de nuevo con ustedes entrando en sus casas. ¿Verdad, mi amor? Sí, gracias a Dios por este día precioso. De verdad que nos alegramos mucho cada vez que comenzamos a hacer las grabaciones para darles la palabra de Dios a ustedes. Y una vez más, gracias por abrir las puertas de sus casas y de sus corazones para recibir la palabra de Dios. Sí, señor, así es. Otra cosa que le iba a decir es la siguiente, que estamos emocionados porque la cuarentena ha durado más tiempo y así nos queremos más. Yo quisiera saber cómo están las caras de ustedes ahorita. ¿Habrán cambiado o no? Dígame, mándeme debajo de ahí. Están vamos a poner el correo para que nos manden, para ver si han cambiado las caras o no, o siguen con esas caras así duras. O están contentos. O se están soportando, se están tolerando, teniendo paciencia. Ya es algo que nosotros no podemos, se va de nuestro círculo de influencia. No podemos influenciar en el tiempo que estamos trancaditos en las casas. Así que tenemos que aprender a vivir bien. Y de eso se trata la palabra de hoy también. A veces en estos días salió un hombre por ahí y la esposa atrás de él y decía, verás mi amor que estamos bien, y la esposa decía, sí, rico, aquí cocinamos juntos, lo vamos juntos, fregamos juntos, y el hombre con un papel aquí, auxilio, y después vénganme a buscar, sáquenme de aquí, Dios mío. Entonces yo no entiendo esos hombres así, ¿vale? Yo no, yo sí estoy alegre con mi esposa aquí, mis hijos. Todavía aquí. No has mandado que nadie te venga a buscar. Todavía no he dicho eso todavía. Ni pienso tampoco, ¿no? Yo tampoco. Estamos tranquilos porque esa tranquilidad y esa paz nos las da el Señor. Sí, Señor, así es. Y como decía la vez pasada el gordo, estudiar la palabra de Dios, estudiar. Sí, no le tengan miedo. La palabra de Dios es lo más hermoso que hay. Tomen ese reto, comiencen un cuaderno nuevo. Mire, sí. Yo tengo un cuadernito aquí y ya voy en esta cuarentena, va prácticamente por la mitad de todas las reflexiones que hago en la palabra de Dios. Sí, Señor. Así que háganlo. Les invitamos a que lo hagan. Y estudien la palabra de Dios, que eso, la palabra es refrescante. Usted le va a perder la ira, va a perder la rabia, va a perder todas esas cosas. Pierde usted con la palabra de Dios. Por el Espíritu y gana Santo de muchas Dios. Cosas mejores. Gana el amor, la felicidad, estar juntos, cuidarse uno al otro. Todas esas cosas lo gana usted con esto. ¿Me? Este libro que es el que lo sabe todo. Que está dirigido por el Señor. Sí, yo Señor. Hoy reflexionaba. Cuando estábamos estudiando para la palabra de hoy, yo reflexionaba, mi amor, que qué amor tan grande el del Señor de inspirar a los profetas que escribieron la Biblia, a hombres, sí. Profetas, ¿verdad? Que escribieron la Biblia y que nos dejó un legado y nos dejó de su propia boca la palabra, porque toda ella está instruida, está dirigida por el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres a escribirla para instruir, para redarguir, para enseñar, para guiar, para socorrer, sostenernos a cada uno de nosotros y darnos respuestas y darnos amor y darnos bondad para que entendiéramos lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Entonces, ese gran amor que nos demostró el Señor está registrado en esta escritura, está registrado en esta palabra. Entonces, no le tengas miedo, como dice mi esposo, ¿verdad? Sino que la tomes todos los días en tus manos y toma un libro de notas y empieza a hacer tus notas. ¿Qué reflexión si quieres, te dio? Exacto, que la reflexión que te está dando, las cosas. Yo, por ejemplo, tengo en varios colores, yo busco varios colores, ¿verdad? Tengo en azul, en negro, en rojo, en rosado, en verde, para señalar los puntos importantes. Y así te vas profundizando. Aprovecha esta cuarentena para hacerlo, no pierdas esta oportunidad. Y Dios te habla por aquí también. Sí. Dios te va diciendo, y tú dices, ay, esto es para mí. Sí, ese es el apunte, que está pendiente de todas las cosas. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo ahorita para orar, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día jueves tan hermoso. Padre amado, te pido por todas las familias que nos están viendo en este momento, Señor, que tú los ayudes a ellos, a todos, Señor, y proveerles todo el alimento que ellos necesiten en esta cuarentena, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que no tengan escasez, Señor. Todos los familiares, todos los que están viendo esto y están oyendo, igual que nosotros aquí en Panamá.
a todos nuestros familiares de sangre, nuestros hermanos cristianos también, Señor, y también los que no son cristianos, que son familiares de uno, Señor, dale el alimento, dale la comida y ayúdalos en este momento, Señor. Te pido también otra vez de nuevo, Señor, que cada vez que empezamos o terminamos un jueves, un martes, Señor, que tú sanes nuestra tierra, nuestra tierra, Señor. Sana nuestra Te tierra. damos gracias a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y Amén. Dios me los bendiga a los que me están viendo ahorita en este momento. Amén. Hoy nos vamos del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento que nos está mandando el Señor para Deuteronomios capítulo 6. Busquen ahí. Deuteronomio capítulo 6. Exactamente. Yo voy leyendo, mi esposa va entre los dos resolviendo, ¿verdad? Comenzamos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vamos con el 2. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponernos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ok. Vamos a trabajar con del 1 al 3. Vamos a adentrarnos en la palabra y vamos a señalar lo siguiente. En el capítulo 5 de Deuteronomio fue cuando Moisés entregó los 10 mandamientos. Y Moisés había hecho esa presentación de los mandamientos con una exhortación al pueblo, que está en Deuteronomio 5, 32 y 33, declarándoles a ellos que la existencia de Israel en la tierra de Canaán iba a depender de la obediencia a las demandas del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, el Señor los liberta, pasan 40 años en el desierto, ¿verdad? El Señor los alimenta cada día, ellos vivieron cada día bajo bendición de Dios, una columna de fuego que los alumbraba de noche y una nube que les tapaba el sol de día para que no se quemaran. Y la columna de fuego los defendía de las fieras para que no los devoraran. Exacto. Entonces ellos vieron el milagro del Señor. Imagínense todos los días ver la nube que te protege del sol, comer un maná que cae del cielo, una comida que caía del cielo, etcétera, ¿verdad? Y Dios hace pacto con ellos antes de salir de Egipto y les dice que le iba a dar a ellos una tierra prometida. Ellos pasan 40 años por sus desobediencias y contradicciones. Sí, porque duraba 11 días el viaje. Y por estar desobediente duraron 40 años. Así es. Y los zapatos ni el vestido se les gastó en esos 40 años. 40 años. Dándole vuelta al mismo monte. Un viaje que era de 11 días pasó 40 años. Entonces el pacto original que Dios había hecho con ellos de llevarlos a una tierra nueva, a una tierra de bendición, Dios lo iba a cumplir, pero ese pacto y la existencia de ellos, la sobrevivencia de ellos en esa tierra que tenía leche y miel, iba a depender de la obediencia de ellos a las demandas que traía ese pacto. El Señor los lleva ya a la entrada de las tierras de Canaán con Moisés. Ya pasaron 40 años, ya los que salieron de Egipto habían muerto, a excepción de Caleb y Josué, que quedaron vivos, ¿verdad? Y era una nueva generación que había nacido en el desierto, y ellos son los que entran a la tierra de Canaán. Entonces el Señor aquí les dice, estos son los mandamientos y los estatutos, se los dice a través de Moisés. Y son los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, hasta los nietos, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Y luego les dice, ¿verdad? Les está diciendo, es necesario que los obedezcas para que vivas, para que te vaya bien, para que tengas largos días en esa tierra que has de poseer,
¿verdad? Y luego les dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra, porque no es nada más escucharlos, sino ponerlos por obra, como siempre le hemos dicho, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques como te ha dicho el Señor Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. La obediencia es una jornada en los caminos del Señor. Moisés les estaba diciendo a ellos, ustedes tienen que obedecer para que puedan de verdad sacarle provecho a todo esto que el Señor está poniendo en sus manos. Ahora, ¿de qué es tipo esto? ¿De qué es tipo y sombra de esto para nosotros hoy? El Señor, así como antes de ellos salir de Egipto, hicieron una Pascua, el Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Ya el Señor Jesucristo se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora, ¿verdad? Por causa del Señor, Dios pasó por alto nuestros pecados, nuestras ofensas, nos limpió de todas nuestras rebeliones por creer en Cristo Jesús y ahora nosotros tenemos acceso a la vida espiritual, al reino de Dios. Sí, Señor. Entonces esa tierra que fluye leche y miel para nosotros es el fruto del Espíritu, es el gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, fe. Son frutos del Espíritu de Dios que disfrutamos ahora. Pero ¿cómo hacemos para disfrutarlos? Tenemos que vivir una vida de obediencia en el Señor y llevar un camino en el Señor, cumplir una jornada en el Señor que esté dentro de sus mandamientos. Para Israel, el camino significaba la conducta moral y espiritual o religiosa de una persona. Quiero aclarar que cuando el Señor dice, oye Israel, nos lo está diciendo a todos nosotros, porque ya nosotros somos el Israel de Dios. Ya nosotros hemos sido nacidos en Cristo Jesús, quien era precisamente el Mesías, el ungido de Dios para los judíos. Y ahora nosotros fuimos aceptados como pueblo santo de Dios, no solamente los israelitas, no solamente los judíos, sino todos nosotros espiritualmente hablando. Somos los que reciban al Señor en su corazón. Todos, exacto, todos los que reciban al Señor en su corazón son judíos espirituales, somos Israel, hemos sido llamados por Dios. O sea que cuando escuches, oye tú Israel, tú vas a decir, soy yo, porque he sido llamado por Dios a ser libre y he sido llamado por Dios a ser bendecido. Entonces, en Israel, el camino significaba una conducta moral y espiritual de una persona. Por ejemplo, en el Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Proverbios 10, 29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. En Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ve que la palabra camino significa una conducta buena, una conducta moral, espiritual, religiosa, o sea, contactada con Dios, que sea de bendición. Y la persona que ama y obedece al Señor anda en sus caminos sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, ni para atrás tampoco, ni va para atrás. El Señor le advirtió al pueblo de Israel, no te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda, tienes que seguir derecho para que disfrutes de todas esas bendiciones. Sí. Entonces esta nueva generación que ahora estaba a las puertas, cuando Moisés comienza a hablarles a ellos conforme a Deuteronomio número 6, era una generación que tenía que aprender la obediencia total a las leyes de Jehová. Era la única base para una vida larga y próspera en la tierra de la promesa. Así como tú y yo, la única garantía, la única base para que tú y yo tengamos una vida larga y próspera, de bendición, de mucha paz, mucho gozo, regocijo, paciencia, tolerancia, permanencia en el Señor, con las bondades del Señor, con su protección, con su soporte, su socorro, su ayuda, su amparo. Sí. Necesitamos obedecer al Señor, obedecer su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con ellos? Que nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo. Ellos no pudieron, ellos fueron advertidos, fueron dirigidos, pero todas esas palabras quedaron allí para nosotros. Esas advertencias quedaron para nosotros, y todo lo que les sucedió a ellos, sus desobediencias que tuvieron, lo cual impidió que ellos lograran realmente tener paz en esa tierra y tener esa prosperidad sostenida y prometida por Dios.
es ahora una enseñanza para nosotros, las nuevas generaciones, que leyendo la palabra de Dios nos damos cuenta que necesitamos andar en un camino de obediencia. La diferencia hoy en día entre ellos y nosotros es que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Sí, nos Señor. llena a nuestras almas de la sabiduría, del ánimo para De todo. obedecer a Dios. Y nos ayuda cuando vamos a cometer pecado, Él nos avisa. Nos advierte. Nos advierte con algo. Nos con da la algo. oportunidad Sí, Señor. para que nos detengamos y reflexionemos. Y Moisés quería enseñar a Israel, e Israel tenía entonces que aprender todos esos decretos que iban a regular su vida de comunidad en el pueblo. Porque el Señor siempre ha pensado en una comunidad. De hecho, los llama el pueblo, mi pueblo. Los llama, y ellos mismos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. El temor de Jehová produce obediencia, y esa obediencia produce bienestar para la comunidad. Por la obediencia a las demandas del pacto, Israel prolongaría su vida en la tierra y el pueblo crecería en número. Ahí es cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Dios es un Dios fiel y que el propósito de Dios siempre fue bondadoso, generoso, era aumentar en tranquilidad y en paz a su pueblo si todos le obedecían. Y esas promesas siguen para nosotros hoy. Obedeciendo. Obedeciendo. Vamos Seguimos con el versículo. con el 4. Sí. Ok, 4. Vamos 4 al 5. Del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es. Y el 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Bueno, aquí hay una parte muy hermosa que acabamos de tocar. De hecho, el capítulo en mi Biblia dice el gran mandamiento, el capítulo de Deuteronomio 6. Y aquí está el gran mandamiento en el versículo 4 y el versículo 5. Dice, como lo acaba de leer mi esposo, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjese que dice nuestro Dios. No es un Dios que tenemos que hacerlo nuestro. Mi relación con Dios y la relación que Moisés quería que Israel estableciera, cada uno de los israelitas estableciera con Dios en ese tiempo, era personal y profunda. Nuestro Dios, Dios, Jehová, uno es. Entonces, esta declaración es muy importante porque contiene la confesión de fe más importante del judaísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A esta famosa confesión se le llama Shema. El Shema significa escuchar y en el hebreo significaba corazón que escucha, una mente entendida que escucha, ser oído, ser concedido algo. Escuchas como quien te ha concedido algo, a quien tú le rindes obediencia. Escuchas rindiendo obediencias. Cuida de pensar que tú vas a tener otro Dios, es lo que el Señor está diciendo aquí. En este Shema, esta confesión de fe que está completada, luego se convirtió en una confesión de fe para los judíos más larga, porque fue completada en Deuteronomio capítulo 11 y en Números capítulo 15, del 13 al 21, Deuteronomio 11 y Números 15 del 37 al 41. Y ellos recitaban diariamente en el culto que presentaban a Jehová, representaban esta confesión, todo judío que fuese piadoso, y señalaba, Jehová nuestro Dios, uno es. Oye Israel. O sea que Dios no es una asamblea de dioses, mientras que los dioses ajenos estaban representados por muchas asociaciones de dioses que tenían diferentes ubicaciones. ¿Qué sucede? El Señor hace este primer mandamiento para proteger al pueblo de Israel, igual como nos está protegiendo a nosotros, ¿verdad? Ahorita que conocemos al Señor, que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, a Jesús, Jesucristo Dios, Jesucristo 100% hombre, 100% Dios, lo recibimos como Señor y Salvador, pero recibimos el reino de los cielos, pero seguimos viviendo en el mundo, en medio de multitudes de ídolos, de dioses. En este momento ellos están frente a Canaán y Canaán tenía multitud de dioses y tenía multitud de dioses en diferentes lugares geográficos, y el Señor lo que quería era que no se desviaran, que no le rindieran adoración a otros dioses. Para el Señor, para los dioses paganos,
el hombre tenía que entregar sacrificios, tenía que tratar de calmar la ira de esos dioses, tenía que ofrendarle ese tipo de cosas, pero para Dios solamente la adoración, solamente Dios llamó al pueblo de Israel para que lo adorara y Él los bendecía, para que lo adoraran y permanecieran enfocados para recibir de Él la bendición de todas las cosas. Entonces, por eso era el resaltar la unicidad de Dios, de que era uno y no estaba constituido Dios por una asamblea de dioses para que ellos no se pervirtieran en el camino. Recuerden que ya en el desierto habían buscado un becerro de oro para adorarle. Sí, Señor. Entonces, Jehová es el único Dios y tiene que ser el único en adoración y en la vida total de Israel. Esa era la exigencia. Él exigía completa lealtad de la comunidad. Les exigía una entrega sin reservas a las demandas del pacto que el Señor había hecho con Israel. En el capítulo 5, Moisés les dice: no te hagas imagen y semejanza, no hagas ídolos de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero ahí lo está haciendo de una manera en negativo. Pero en el capítulo 6, Moisés lo estaba haciendo en positivo. Les estaba diciendo en el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Antiguo Testamento, amar con todo el corazón, ¿qué significará? Simbolizaba la voluntad, razonamiento y la mente de cada persona enfocada en el Señor, en esa adoración a Él, hacerle fiel. Cuando el Señor te dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Él lo que te está pidiendo es que seas fiel a Él y con todas tus fuerzas. Él te está pidiendo que seas fiel. Que no entonces, te desvíes, que no te derecha desvíes. ni izquierda. Entonces la palabra corazón, ámalo con todo tu corazón, significaba entrégale tu voluntad, tu razonamiento y tu mente. El amor no lo ve aquí el Señor como una emoción del corazón, sino como una decisión de obediencia. Óyeme, pueblo de Dios, óyeme, hijos e hijas de Dios que nos estás escuchando, óiganos todos los que están allí del otro lado, que quieren tener una relación con Dios, quieren vivir en paz, quieren vivir en una tierra que fluya leche y miel, quieren vivir con paciencia, con amor, con tolerancia, con respeto, con bondades de Dios en sus vidas. Necesitamos entender que el amor no es una emoción del corazón, es una decisión que tiene que llevarte a actuar en amor, a hacer obedientemente las cosas buenas que el Señor pide. Amar a Dios significa someterse a Él, obedecer sus mandamientos. Vamos a buscar en Juan 14:15, mi amor. Y Juan 14:21. Jesús nos los dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Sí, Señor. Eso se refiere a que Jesús estaba poniendo en práctica la palabra de Dios. Juan 14:15. Juan 14:15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ajá. Y el verso 21. Y el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es él el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, para el Señor, son dichos por Jesús. Dichos por Jesús. Para el Señor, el amor es obediencia, el amor es acción, el amor es una decisión, no es un sentimiento del corazón. Para los israelitas, en el alma estaba la vida, el principio básico de la vida radicaba en el alma. El Señor dice en su palabra: he aquí todas las almas son mías, y Él les da vida. Dice, significa colocar tu vida y todos tus deseos en las manos del Señor y permitir que Él controle tu vida. Eso era la petición que tenía Moisés, de que lo amáramos con toda el alma. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. La palabra fuerza significa intenso deseo del ser humano de servir y obedecer a Dios en profunda dedicación, en una relación personal con Dios. Entonces cada israelita
tenía que establecer una relación personal y directa, a que tenía que alimentarse y nutrirse diariamente con todas tus fuerzas. Este Shema, que está en el 4 y 5, esa confesión de fe, habla de una entrega total de la vida de cada uno de nosotros al Señor, del amor mutuo entre el pueblo de Dios y del amor a Dios. Y esto correspondía al amor que Dios había tenido con Israel. Esa era la única cosa que Dios les pedía de correspondencia. Ámenme, escúchenme, soy uno, no adoren a otro. Soy de ustedes. Sí. No adoren a otro Dios y ámenme con todo el corazón, con toda el alma y con toda su fuerza. Era lo único que estaba pidiendo y lo único que te pide hoy día. Jesús en Marcos capítulo 12, verso 28 y 29, también lo dice. Un escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le recitó este Shema. El mismo Jesús estaba enseñándonos acerca del amor, de la relación profunda, que era el gran mandamiento. Ahí se resume toda la ley, ahí se resume todos los mandamientos. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amén. Uno es. El 30 que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así es. Le respondió con la confesión completa, Sí, Deuteronomio Señor. 4 y Deuteronomio versículo 5. Y el segundo mandamiento es el siguiente, que siempre lo hemos dicho. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora vamos del 6 al 9. Del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces el Señor hablaba, ¿verdad?, de que teníamos el deber, los padres tenían el deber de llevar a la próxima generación a la obediencia al Señor y al conocimiento de Dios de todas las cosas. En el verso 10 al 12. Al 12 dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Eso es lo que yo le digo siempre. Cuando estén en la mala, en las buenas y en la regular, busquen a Dios. No es que después que están, Dios lo pone en la buena, después se olvidan de Él. Sí. O cuando están en regular también se olvidan de Él. Entonces en la mala sí empiezan a doblar rodillas, a exclamar y todo eso. Sí. No hagan eso. Y aquí había una situación que precisamente Moisés sentía eso. Moisés sentía que ellos podían, por la abundancia, por la bendición que Dios les estaba enumerando, que aquí lo enumera, ¿verdad? Dice que las bendiciones que eran para ellos, que iban a conseguir casas llenas de todo bien, que ellos no habían llenado, Dios se las iba a entregar. Cisternas cavadas que tú no cavaste, pozos de agua, viñas, olivares que no plantaron. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué? Porque el Señor los libertó en el pasado y en el presente nos liberta de esclavitud.
nos liberta del mundo, nos liberta del pecado. El pecado nos somete, nos esclaviza. El pecado es una esclavitud. De la misma manera que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, de no abandonar al Señor. Y del 13 en adelante. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Hasta el 15, ¿no? Así, ¿no? El 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. O sea que el Señor seguía insistiendo, ¿verdad? En que el Señor, en que Él era celoso, en que era un solo Dios que ibas a adorar, que era Jehová tu Dios, y no ibas a adorar a otros. ¿De qué tipo y sombra esto hoy en día? El amor al dinero, por ejemplo. Bueno, cantidades de dioses. La idolatría. La idolatría, no solamente la hechicería, la brujería, sino también cosas que tomen el lugar de Dios, cosas que le quiten la preeminencia al Señor. Sí. Intereses que nosotros pongamos primero. Muchas personas hacen del trabajo sus ídolos. Exacto. Hacen del trabajo su Dios. O su esposa. De o su esposo. empresa, a lo mejor no es dueño de la propia empresa, hace del dinero su Dios, hacen de los hijos o de la familia su Dios, en vez de tener a Dios para la bendición de la familia, y luego cuando mueren sus familias quedan totalmente desprotegidas. Sí, o sea que cuando hay algo que nos quita el enfoque del centro de adorar al Señor, eso es idolatría y eso es amar a otro Dios. Seguimos en el 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Dios juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti como Dios ha dicho. 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá hasta traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y para terminar, dice así, el 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos, todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Amén. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor en su exhortación a la obediencia nos decía y le dijo al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros hoy en día, que enseñemos a nuestros hijos, que tengamos la responsabilidad sobre las generaciones por venir, de educarlos y levantarlos conforme al recuerdo de lo que el Señor con mano poderosa hizo. Sí. En aquel momento fue liberarlos de Egipto, donde ellos eran esclavos. Y ahora para nosotros es tipo y sombra de la responsabilidad como padre que tenemos que tener con nuestros hijos. Padre, tienes que hablarle a tus hijos de lo que hizo Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor, y que su sangre en la cruz nos limpia de todo pecado. Tienes que hablarle a tus hijos, a tus hijas en tu casa, los padres. Tienes que explicarles por qué tú adoras a Dios.
de por qué tú y tu casa sirven al Señor. Necesitamos levantar la generación emergente con la palabra de Dios. Así como Moisés se los dijo a Israel, de esa misma manera, esa confesión, nueva. Esa nueva generación, tenemos que levantarla, tenemos que edificarla. Versículos 20, 21, 22 y 23 y 24 es lo que le vas a decir a tus hijos, lo que dijo el Señor. Dile esto a tus hijos. ¿Cómo fue que yo lo hice? Y cómo es que yo necesito que guarden también los estatutos para poder vivir reposadamente y con bendición en la tierra prometida. En el 25 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Es decir, que no era darle la tierra prometida y punto. No, ellos iban a tener justicia, iban a ser reconocidos, justificados por Dios en todo momento de necesidad, en todo momento de que tuvieran situaciones difíciles. Exacto. La justicia de Dios iba a estar con ellos. Lo cual, lamentablemente, por la desobediencia de ellos, no pasó. Cuando eran obedientes, ellos ganaban. Ellos eran bendecidos, pero cuando eran desobedientes, de inmediato perdían todo venía detrás. Sí. Perdían todo, detrás de ellos venía pura maldición. Sí. Perdían todas las cosechas, perdían todas las guerras, todo lo perdían. Les robaron los terrenos, todas esas cosas, etcétera. Y venían y los esclavizaban otra vez, cualquiera otro imperio, otro pueblo, otra nación, sí. Los hacía sus esclavos y sus siervos, y así fue sucediendo todo el tiempo. Años y años. ¿De qué tipo de sombra eso hoy en día para nosotros? De que si nosotros no estamos en obediencia con el Señor, nos van a esclavizar el egoísmo, el adulterio, el dinero, el amor al dinero, la avaricia, el orgullo, la soberbia, las injusticias van a estar siendo nuestros señores, sí, y no señor. Nosotros no vamos a ser libres. Entonces el Señor lo que quiere es que seamos libres, que permanezcamos en bendición, que permanezcamos libres por medio de la obediencia. Entonces hoy, ya terminando, queremos llevarte a la reflexión. Sí. A la reflexión. Sí, Señor. Para que entiendas. Y sigan los mandamientos de Dios para que le vaya bien, como dice aquí. Pues no lo digo yo, lo dice la palabra de Él mismo. Dice que nos irá bien haciendo los mandamientos de Él y la ley de Él. Y para que entiendas que si no te ha ido bien, hay desobediencia en tu vida. Entonces Exacto. Es un tiempo de hacer un stop, ¿verdad? Aprovechar esta oportunidad, esta palabra, para preguntarle al Señor y recibir del Señor la guianza, y que Él te va a mostrar en dónde tú estás en desobediencia, en qué has fallado, por qué no estás recibiendo la bendición del fruto del Espíritu, sí, que es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Son frutos del Espíritu, es la promesa, algo anda mal. Entonces esto no es gratis. No es gratis que no te vaya bien, igual como no fue gratis para el pueblo de Dios que no le fue bien cuando entró a la tierra prometida de Canaán. Vuelve a leer Deuteronomio 6 y te vas a dar cuenta que la promesa era de gran bendición, arroyo, en Deuteronomio 5, en el capítulo 11 de Deuteronomio, arroyos, manantiales, comidas, viñas. Finca, viña con viña, sí, sembradíos. Y bueno, olivares. Les prometió cantidades de cosas. Casas con todo. Con todo, sin hacer nada. Bendiciones. Cada una de estas cosas representa fluidez en el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre tu vida. Cada una de esas bendiciones hoy en día representan lo que el Señor nos ha dado a través de su reino, del reino de los cielos. El Señor, a través de su reino, lo que tiene para ti es bendición. Sí, no Señor. Lo tienes. Y abundante, ¿no? No lo tienes es porque hay desobediencia en medio de tu vida. Entonces, sí, que hoy sea esa la reflexión, y hoy queremos orar por ti por eso, para que venga una reflexión y venga un tiempo nuevo, donde tú le vas a decir al Señor: Señor, quiero un tiempo nuevo, te pido perdón por mis desobediencias, te pido perdón por haberme apartado de ti, por haber adorado otros dioses, haber perdido el enfoque de adoración, de servicio en tu vida. No te he amado, no te he amado con mi corazón, con mi mente, con mi alma, con mis fuerzas, no lo he hecho y te pido perdón. He estado
en pecado y quiero hoy pedirte que me limpies, me libres y que me des una nueva oportunidad. Y Dios, que es bueno y fiel para perdonar, Te la da. bueno y justo para perdonar, te va a dar una nueva oportunidad. Así que bueno, vamos a orar por ti para que así sea. Por ustedes, por todos los que están ahí viendo Amén. y nos están escuchando. Mi amor, cierra tú la oración. Amén. Padre, Ok. en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y este tiempo para que todo tu pueblo, todos los que te conocen, Señor, puedan venir a ti y puedan tener una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, nuevo momento para comenzar o recomenzar en la vida. Señor, amándote con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, porque solamente tú mereces esa adoración. Ayuda a cada uno a enfocarse en ti, a que no coloquen su amor en ninguna cosa, sino solamente en ti. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos guíes a toda verdad, que nos guíes a toda justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Otra cosa que yo iba a decir ya para terminar, para despedirnos, es busquen la paz, busquen a Dios. Le decimos chao, Dios me los bendiga, los queremos mucho. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Si Dios quiere. Acuérdense de suscribirse. Chao, Dios me los bendiga. Chao, Dios los bendiga. Nos vemos.